Buenos días a todos, compañeros, amigos, maestros que nos acompañan el día de hoy. Hoy es un día muy importante, es un día festivo para la Escuela Libre de Derecho, porque tendrá verificativo el primer coliseo jurídico organizado por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Sin duda alguna son eventos que hay que promover, porque lo que se busca a final de cuentas, más que confrontar a los maestros, es generar... ¿Qué no se van a pelear? No, desde luego. Pero... no se van a pelear los padres. Pero más que eso, que lo que queremos generar es un producto académico, generar las diferentes posturas que hay sobre temas diversos. Este es el primero de muchos, ya hay otros 2, 3 confirmados, pronto los sabrán. Para no quitar más su tiempo, presento a los profesores rápidamente. En primer lugar, el licenciado Pascual Orozco Garibay, egresado de la Escuela de Derecho, notario público número 193 del Distrito Federal y titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en tercero C. Licenciado, gracias por aceptar la invitación. En segundo lugar, y por la cercanía aquí físicamente, el licenciado y el maestro José Julián Domínguez Arroyo, egresado también de esta escuela, con diversos estudios de posgrado en diversas universidades, entre ellas la Universidad de Alicante, y también titular de la Cátedra de Teoría de la Argumentación Jurídica en cuarto año, Grupo A. Licenciado, gracias. Y finalmente, el profesor maestro Rodrigo Díaz Gargari, egresado también de nuestra querida escuela, con una maestría en la Universidad de Harvard y titular de la Cátedra de Teoría General de Derecho en segundo año, Grupo C. Maestro. Y sin más que agregar, cedo el micrófono al licenciado Pascual Orozco. De veras que les encanta a ustedes el morbo. Y qué bueno, me da mucho gusto. Primero, quisiera felicitar a la Sociedad de Alumnos por este evento. La verdad es que una conferencia lineal no sirve. Cuando hay debate, cuando hay postura, la verdad está en la contradicción. Y la verdad es que creo que ojalá encontremos posturas diferentes. Se me hace una idea muy interesante, muy original. No sé por qué no se le había ocurrido aquí al secretario académico que anda por ahí, o a la junta directiva, o a los procesalistas y demás. A final de cuentas, miren, la idea, evidentemente, el que se enfrente dos grandes maestros, dos grandes juristas jóvenes sobre el mismo tema, pues es atractivo. La verdad, y si aparte le agregan esa publicidad subliminal, pues todavía más sugestivo. La única cuestión que yo nunca entendí es por qué me pusieron a mí de moderador. Soy todo menos moderador. Soy tendencioso. Y van a ver que yo tengo una tendencia muy definida. Y evidentemente habrá aquí uno de los dos contendientes que va a saber que su tendencia no es la favorable. Bien, muchachos, la idea es empezar a entender y a desmistificar una serie de conceptos. Miren, creemos, de repente hubo el mito de la ley, y hay que respetar la ley. De repente el mito de los jueces, de repente el mito de la Constitución, de repente empezamos el nuevo mito de los derechos humanos. Todo es mito ahora. Qué bueno que podamos discutir abiertamente estos mitos y leyendas. Bueno, ya sin más preámbulos, les agradezco a la Sociedad de Alumnos, la verdad que una idea genial. Ojalá en esta contienda, en esta disputa, no haya mucha sangre, porque para eso pues váyanse a Ferrería o a la Arena México. Lo que queremos es vencer la ignorancia. Ojalá logremos que cada uno de ustedes tenga la duda, que al final de cuentas estoy convencido que la duda es el principio del conocimiento. Sin más preámbulo, pues ahora sí que empezamos los tiempos para tratar de ser lo más ágil y dinámico. Le voy a pedir a mi querido amigo y maestro Rodrigo hacer uso de la palabra. La mecánica es muy sencilla. 10 minutos, 5,
y después todos contra ellos dos. Bueno, primero, Pascual, muchísimas gracias. Julián, qué bueno que se organice este evento. Gracias a la sociedad de alumnos, a todos ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí con dos amigos, maestros, Pascual de moderador, Julián, con quien ya hemos discutido sobre este tema ya desde hace bastante tiempo, desde que estábamos en la carrera, otros temas similares y ahora nos tocó en este. Así que pues es un gusto y trataremos de dejarles algo y que por lo menos vean en qué consiste esta polémica, que es muy interesante, que creo que va a definir buena parte de la discusión jurídica de los próximos meses y tal vez años. Todo empieza con la reforma esta famosa de 10 de junio de 2011, que si es un paradigma, no es un paradigma. Yo creo que eso del paradigma primero es un buen eslogan, ¿no? En términos de mercadotecnia. No creo que haya un nuevo paradigma, no hay una nueva manera de pensar. Esto de los derechos humanos, desde mi perspectiva, es llevar a las últimas consecuencias lo que dice la Ilustración en el siglo XVIII, pero no hay un cambio tal. Pero suena bien pegajoso y muy impactante. Una vez dicho esto, déjenme les digo qué es lo que pretendo no hacer en esta plática. No pretendo dar con una respuesta correcta, en el sentido de decirles esto es lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene dos características importantes, que es ambigüedad y vaguedad, y el derecho que se expresa en lenguaje tiene o comparte estos dos elementos. Y entonces esto nos hace muy difícil decir qué es lo que dice una norma, porque normalmente vamos a encontrar al menos dos posturas que son casi igual de válidas para responder al qué dice este artículo o qué dice este problema. Y esto es especialmente agudo en el tema que nos toca, que es el de la jerarquía. Entonces tenemos dos ideas enfrentadas. ¿Qué norma tiene mayor jerarquía, la Constitución o los tratados internacionales? Yo no creo que haya una respuesta correcta, porque si ustedes leen el artículo primero y el 133, que digamos son los dos artículos enfrentados, pues hay suficientes argumentos para sostener cualquiera de las dos posturas. Lo que pretendo hacer no es decirles esta es la buena, sino mostrarles las posibilidades interpretativas. Ahora, sería muy aburrido si me quedo con eso y decirles se valen las dos. Yo creo que se valen las dos, pero eso no significa que no haya mejores interpretaciones que otra. Y yo creo que hay una que es mejor que la otra. No es la interpretación, ¿no? En esto, digamos, siguiendo Humberto Eco cuando él interpreta textos literarios, diciendo no existe la interpretación canónica del Quijote o de Lolita o de cualquier obra. Hay distintas interpretaciones. ¿Valen lo mismo todas? No, desde luego que no. Hay unas que tienen mayor soporte en el texto, en la historia, y que son más sólidas. Entonces, lo primero que me gustaría dejar claro es, no creo en la respuesta correcta, no hay una respuesta contundente a este problema de si debe prevalecer la Constitución o los tratados. Las dos se sostienen en el texto, y déjenme les digo por qué, desde mi perspectiva, la Constitución tiene mayor jerarquía. O más que tiene, ¿por qué debería tener? Porque esto es derecho y esto es una herramienta. El derecho no existe en un cielo ahí metafísico. Esto es algo que nos inventamos nosotros, y si lo inventamos nosotros lo podemos deshacer y lo podemos rehacer. Si ustedes leen, digamos, ¿de dónde viene la polémica? Dice el artículo primero, incluye en su segundo párrafo lo del principio pro persona. ¿Se acuerdan? El primero dice que se reconocen los derechos de esta Constitución y de los tratados internacionales que celebra el Estado mexicano, palabras más, palabras menos. Pero si vamos al principio pro persona, que nos dice que interpretar los derechos de la manera más favorable, pues entonces parecería muy lógico pensar que si se enfrenta un derecho humano previsto en un tratado contra un derecho humano previsto en la Constitución, pues ¿cuál va a prevalecer? El que sea más favorable. Eso parece lógico. Pero luego nos vamos al 133, y el 133, que entre otras cosas nos da una clave de cuál es la jerarquía normativa, pues este no se alteró y sigue diciendo, cuando habla de la Ley Suprema de la Unión, donde están los tratados, dice que los tratados serán Ley Suprema de la Unión cuando estén de acuerdo con la Constitución. Entonces, si los tratados tienen que cumplir con los elementos, con los requisitos que establece la propia Constitución, parecería también normal decir, pues está por encima la Constitución. El problema es que si nos quedamos ahí, se vuelve un diálogo de sordos, y entonces alguien empieza a alegar como robot, el artículo primero dice tal, el otro dice, el 133 dice tal, y no vamos a salir de este pantano. Porque el texto, como les decía, admite las dos posibilidades interpretativas. Ahora, ¿por qué me gusta más la de que la Constitución tiene mayor jerarquía?
por básicamente 6 argumentos. El primero, con todo el problema que tiene ir a la intención del legislador y legislador racional, cuando se modifica la Constitución, nunca se trató de alterar de manera consciente la jerarquía. Incluso cuando reformamos la Constitución en el artículo primero, en este paquete, digamos, en esta propuesta, había un paquete de cerca de 30 iniciativas que a la postre fue lo que dio origen a nuestro artículo primero. Dentro de esas varias propuestas, había 3 o 4 que proponían reformar de manera expresa el 133, es decir, hay que alterar la jerarquía. Bueno, esos 3 o 4 proyectos que decían reformemos el 133 se rechazaron de manera expresa en las discusiones del Congreso. Yo digo, bueno, eso ya me da una clave de que nunca estuvo en la mente de los legisladores tratar de alterar la jerarquía. Hay un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales que cuando hablan del tema de derechos humanos, principio de progresividad, cuál utilizamos o no utilizamos, y esto lo cita el ministro Ortiz Mena en la discusión que tuvo la Corte hace poquito sobre la jerarquía, y dice así este dictamen: en su aplicación se observarán los que sean más favorables a los derechos de las personas bajo el principio de no contradicción con la Constitución. Entonces, eso creo que es un elemento adicional para sostener que la Constitución está por encima. Hay otros argumentos que son mucho más pragmáticos. Les cuento el primero. Si hoy en día los tratados están al mismo nivel que la Constitución y la pueden reformar cada vez que incluimos un derecho humano, pues entonces tendríamos que alterar el mecanismo de celebración de tratados, porque hoy solamente participa el presidente y el Senado. Entonces, si de facto estamos modificando esto, pues habría que darle participación al Congreso y tal vez a las entidades federativas. Tercer argumento, también pragmático, ya no podemos restringir nunca más derechos humanos. Sí, porque con esta lógica de los derechos previstos en tratados parece que ya no nos podemos echar para atrás en nada. Y no estoy hablando de casos muy obvios de regresemos a torturar a la gente. Creo que eso, no vamos a regresar a torturar a la gente, espero. Estoy hablando de los casos de los claroscuros. Estoy hablando de libertad de expresión en campañas electorales cuando una persona muy rica le mete dinero a una campaña para apoyar a alguien o compra espacios comerciales, etc. Entonces, todos los derechos humanos, eso dice la teoría, son, más bien, no hay derechos absolutos, ¿cierto? Y entonces, si no hay derechos absolutos, hay que limitarlos en ciertos casos, pero si el tratado internacional nos dice que ya no se pudo, pues parece que nos ataron las manos. Tercer argumento pragmático es un tanto cínico, que es que suena muy bonito lo de los derechos humanos, pero son tan vagos, son principios tan abstractos que pueden decir cualquier cosa. Y ojo, con suficiente tiempo y suficiente dinero, cualquier pleito, el más intrascendente del mundo, lo volvemos una pelea de derechos humanos, el que ustedes quieran, porque para eso da el lenguaje de los derechos humanos. Entonces, un pleito de lo menos digno, de lo más pedestre, se vuelve un tema de derechos humanos y entonces todo es debatible a partir de este lenguaje tan poco preciso de los derechos fundamentales. Y luego viene otro gran problema, que es cómo identificamos a todos estos derechos humanos, a todos estos principios. La teoría, ya hace poquito tuvieron a Alexi, ¿verdad? El lunes estuvo aquí. Él es muy optimista, él dice, están estos principios que son mandatos de optimización, está bien. El problema es que, como dice Guibourg, déjenme les leo, dice Guibourg en un texto que se llama El neoconstitucionalismo y los derechos humanos. O sea, el inconveniente es que no disponemos de un repertorio objetivo de principios. En rigor, si un jurista de algún prestigio enuncia un principio nuevo, nadie se atreve a contradecirlo, no solo porque no hay una realidad sensible con la cual comparar el enunciado, sino especialmente porque los principios están expresados en palabras tan vagas que aceptarlos no implica mayor compromiso personal. Y luego, ¿qué pasa cuando chocan esos principios? Nos dicen, lo ponderamos. Pero ponderarlo es tan científico como preparar un buen whisky, ¿no? A veces nos sale bien, a veces mal, de repente aguado, de repente muy cargado, ¿no? Claro, tenemos la ilusión de que somos los maestros haciendo un whisky, igual ponderando, pero yo no creo que esto sea tal. Y por último, y esto a mí me preocupa mucho, ya para cumplir con los 10 minutos, es si nosotros decimos que los tratados están por encima de la Constitución, abrimos la puerta para que la Corte controle las reformas constitucionales.
¿Estoy dispuesto a tolerar esto? Sí, siempre y cuando lo discutamos y alguien me diga, pongamos esa regla en el texto. Yo estoy dispuesto a discutir y en el juego democrático perder, que alguien me diga, lo mejor es que la Corte resuelva esto. Está bien, pero hoy no dice eso la Constitución, y a partir de una interpretación tan poco sólida, no estoy a favor de que los ministros puedan hacer esto. Muy bien, ya empezamos con los argumentos bastante interesantes. Ahora vamos a ver el lado de los derechos humanos. A ver, Julián, por favor. Bueno, pues me complace realmente compartir la mesa con mi maestro Pascual Orozco y con mi amigo Rodrigo. Y antes que nada, pues quisiera obviamente celebrar la iniciativa de la Sociedad de Alumnos por organizar este encuentro. Me parece que promueve hacia el interior de nuestra escuela, que tanta falta hace, una cultura deliberativa y una práctica argumentativa. Y qué bueno que hayan decidido elegir como motor de prueba a sus profesores. Sería conveniente que también ustedes se involucren y repliquen estos ejercicios en el futuro próximo, para que puedan justamente deliberar y discutir los conceptos que están aprendiendo en sus diferentes clases y confrontarlos con la realidad y con asideros de pensamiento crítico. Quisiera brevemente también referirme a la denominación y al formato publicitario de este encuentro. Me parece que emplear la palabra coliseo es un tanto digamos, temerario, ¿no? En términos del diccionario de la lengua de la Real Academia Española, coliseo es una sala construida para espectáculos públicos. Y si bien no soy yo partidario de los esencialismos verbales, me parece que este encuentro genera una expectativa, o esa denominación genera una expectativa en el auditorio que no necesariamente se va a corresponder con la realidad, pero en todo caso creo que no hay mejor mercadotecnia que la publicidad engañosa, así que celebro su capacidad retórica, ¿no? Se ve que han persuadido a sus compañeros para que estén viendo el auditorio el día de hoy. Bueno, en todo caso estamos frente a un debate. Mi expectativa inicial era el escepticismo de si lo habría, porque para ello pues, se requiere tener una controversia sobre posiciones encontradas, y yo no estaba muy seguro de, a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años, de tener posiciones encontradas con Rodrigo, pero la verdad es que los temas constitucionales y notoriamente los temas de derechos humanos potencializan cualquier tipo de controversia, y con lo que ha dicho Rodrigo, pues me parece que notoriamente con su provocación en el argumento cínico, me parece que sí va a haber materia de debate, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, los temas que nos ocupan el día de hoy realmente son de un horizonte discursivo francamente difuso. Voy a tratar de concentrar mi exposición en el tiempo que tenemos en dos cuestiones muy precisas. Primero, ¿cuál es el significado de la supremacía constitucional en el México del siglo XXI? Y particularmente en un contexto en el que es cada vez más visible el recurso de la reforma constitucional como una estrategia para reservar ciertas decisiones políticas de gobierno y establecer con ello límites interpretativos a la labor tanto del legislador ordinario como de la jurisdicción constitucional. El segundo tema o cuestión es que, como consecuencia de lo anterior, el efecto de dicha estrategia en las posibilidades de desarrollo de las garantías de los derechos humanos es francamente riesgoso, ¿no? Y voy a explicar por qué. Con relación a la primera cuestión, pues no es ningún descubrimiento decirles que la reforma constitucional pues es un instrumento para reservar ciertas decisiones políticas, haciéndolas indisponibles para los poderes constituidos, ¿no? Ello se deriva pues francamente del principio de rigidez constitucional, de acuerdo con el cual pues los estados constitucionales contemporáneos reservan cierto tipo de decisiones a procedimientos más dificultados. Lo que sí es una novedad en México, y notoriamente en los últimos años, es la distancia existente entre el principio formal de la rigidez de la Constitución, que se deriva del artículo 136 de nuestro propio texto fundamental,
y la práctica cotidiana de elevar, digamos, a reforma constitucional decisiones políticas de gobierno con mucha facilidad, de lo que se desprende en realidad una flexibilidad en nuestro sistema de cambio constitucional. No voy a abundar en las explicaciones, digamos, políticas de este fenómeno, simplemente me interesa advertir que la explicación paradigmática que por muchos años prevaleció sobre este sistema flexible de cambio constitucional en México consistió en la idea de que bajo el régimen de partido único el Ejecutivo Federal tenía todos los incentivos para impulsar su agenda de gobierno sin mucha resistencia por parte del resto de los órganos legislativos que integran el poder constituyente permanente. Pero la verdad es que esta explicación no encuentra ya ningún asidero en la realidad que vive nuestro país, una realidad de competencia democrática que al menos es visible desde el año 2000 con motivo de la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y desde el año de 1997 con motivo de la pérdida de la mayoría del partido entonces en el gobierno en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, si aceptamos esto último, resulta francamente paradójico explicarnos por qué es justamente bajo el régimen de la competencia democrática que se concentra en proporción el mayor número de reformas a la Constitución que ha tenido nuestro texto, porque de 211 enmiendas o decretos de reformas a la Constitución, que son los que han existido entre el 17 y la última reforma constitucional que fue publicada el pasado 8 de octubre, dándole facultades al Congreso para expedir el Código Procesal Único Penal, de esas 211 decretos, 74 de ellos han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación entre el año de 1997 y 2013. Es decir, estos cambios constitucionales se han dado solo en un periodo de 16 años, que son el 35% del total, mientras que el 65% restante se llevó a cabo en un periodo de 80 años. ¿Qué explica entonces, pues, la flexibilidad del cambio constitucional en un entorno de competencia democrática? Considero, en primer lugar, que la respuesta descansa en una lógica de quid pro quo, es decir, de intercambio racional y estratégico entre los actores políticos, que favorece coyunturas de cooperación en la medida en la que pueden lograr parcelas constitucionales de sus propios programas de gobierno, a cambio justamente de colaborar con alguna iniciativa en particular. Prueba de ello pues, son los compromisos del Pacto por México, ¿no? Notoriamente las reformas constitucionales que se han derivado de ese instrumento político, la educativa, la de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y ahora las que se están procesando en materia política y energética, pues no son más que el resultado de ese intercambio de intereses. Ello genera claras distorsiones en el desarrollo normativo de la Constitución, pues por un lado, el Congreso de la Unión, en el mejor escenario, se encuentra limitado en sus posibilidades interpretativas del texto constitucional al momento de reglamentar las reformas. En el peor escenario, y frente, digamos, a la promoción de los intereses de los sujetos regulados, se encuentra frente a incentivos perversos para alejarse del texto constitucional, estableciendo francas contradicciones o novedades y generando con ello pues, un clima de litigiosidad relevante que le corresponderá justamente procesar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia, ¿no? Y en ese sentido la jurisdicción constitucional se erige pues inercialmente en el espacio de arbitraje de este tipo de disputas, en un entorno en el que además los cambios constitucionales son cada vez más detallados. Si nosotros vemos las últimas reformas resultantes del Pacto por México, vemos un modelo de constitución reglamentaria, basta con echarle un vistazo a los regímenes transitorios de las últimas reformas, que en sí mismas parecen el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Bueno, ello coloca a la Corte realmente en su carácter de intérprete terminal de la Constitución en una disyuntiva de optar por ejercer un control, digamos que privilegie técnicas de interpretación gramatical e histórica que pongan el acento en la voluntad del legislador constitucional, ¿verdad? O bien optar por ejercer un control de tipo constructivista. ¿Qué significa esto?
pues que favorezca o privilegie técnicas de interpretación teleológica y sistemática en las que dialogue con todos los constituyentes permanentes históricos y con el sistema constitucional, favoreciendo justamente un planteamiento de interpretación evolutiva de la Constitución. Bueno, rápidamente, y con esto concluyo porque ya estamos sobre los tiempos. La segunda cuestión, que es la que me parece más grave, es que este tipo de decisiones constituye una seria amenaza a las posibilidades de garantía de los derechos humanos. Voy con dos ejemplos recientes. La reforma al sistema de justicia penal de 2008 establece en el 124 que con el fin justamente de evitar que los policías cesados en el servicio sean reincorporados, establece una limitación al derecho al trabajo y a la seguridad social, a efecto de que aun cuando haya una decisión jurisdiccional que establezca que fue injustificado el cese, no haya lugar a reinstalar en el trabajo a este tipo de trabajadores al servicio del Estado, simplemente indemnizarlos. Segundo ejemplo, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que establece que las decisiones del ahora órgano regulador solamente podrán impugnarse vía de amparo indirecto y no procederá nunca a la suspensión, ¿no? Y esto pues es muy grave. En ambos casos lo que vemos es un tratamiento diferenciado de agentes regulados bajo parámetros que francamente no se explican en términos de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué a un agente económico que se dedica a las telecomunicaciones o a la radiodifusión se le da un tratamiento diferente de un agente económico que se dedica a la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso, me parece que en el fondo conviene recordar la idea de Dworkin sobre los derechos como triunfos frente a la mayoría, ¿no? O sea, tomarse realmente los derechos en serio, ¿no? En medio de todas las mitologías jurídicas que, como bien dice el maestro Pascual Orozco, se pueden generar al respecto, significa dialogar con la Constitución como un todo, ¿no? Y aquí ya habrá oportunidad de platicarlo en el siguiente segmento, pues anuncio mi desacuerdo con Rodrigo respecto del falso dilema entre Constitución y tratados internacionales. Todo es parte de la Constitución, o por lo menos así lo dijo la Corte. Bueno, vamos a echarle un poquito de candela a esto. A ver, señores, como que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Es decir, que el tema lo estamos empezando a identificar. O la Constitución está por encima de los tratados, o los tratados nacionales están al mismo nivel. Y esto tiene implicaciones prácticas brutales. Entonces, o asumimos una postura o asumimos la otra. La argumentación empieza a ser cada vez más seria. Bueno, ahora simplemente van a ser 5 minutos a cada uno de nuestros queridos contendientes para empezar a aterrizar la contraargumentación. Estamos, Rodrigo, adelante. Bueno, Julián muy hábilmente escogió unas reformas constitucionales muy malas, ¿no? que no hay manera de defender, ciertamente. Entonces parece ahí que me meten en un problema, porque si ustedes ven esta reforma política, creo que no he escuchado a una gente sensata defendiendo esto, ¿no? Y bueno, entonces uno dice, claro, que se meta a la Corte y que le ponga orden, pero entonces todo el problema ya no tiene que ver con lo jurídico, sino con aquel pasaje que a mí me encanta de Alicia cuando está platicando con Humpty Dumpty, no sé si no lo han visto, cuando empieza Humpty Dumpty a decir pura locura, ¿no? Palabras inentendibles, y Alicia le dice, oye, no puedes hacer eso. Y dice, no, claro, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Y Alicia le dice, pero tú no puedes hacer eso. Y él responde muy cínicamente, de lo único que se trata es de saber quién es el que manda. Y al final ese es el problema, ¿quién tiene la última palabra? ¿La Corte o el Constituyente? Le podemos decir que si es encontrar la solución correcta o no, pero creo que en última instancia se trata de eso. Y mi problema es que tengo una desconfianza en que los jueces sean capaces de resolver estos problemas. Yo puedo estar de acuerdo que tal vez fue una mala decisión la reforma política, pero ahí está, son las reglas del juego. Si luego llega alguien y dice, ¿qué creen? Si con una lectura a partir de derechos humanos, con toda la variedad que esto implica, resulta que esto es inconstitucional a partir de mi visión, todo se vuelve debatible, absolutamente todo. Y entonces no sabemos qué esperar de cómo se va a pronunciar un juez. Y esto es justamente lo que me preocupa, porque parece, insisto, si lo vemos en estos casos tan graves, en los que no nos cabe duda, me acuerdo que algún día decía la ministra Sánchez Cordero,
si no recuerdo, decía, híjole, es que si la Corte no puede hacer esto, ¿qué pasa si el día de mañana le quitamos el voto a las mujeres? Yo, híjole, si a estas alturas le quitamos el voto a las mujeres, el derecho no nos va a servir de nada. Olvídese, o sea, ¿usted cree que la Corte va a poder hacer algo si llegamos a ese grado de porquería? Pues no, habrá que resolver las cosas en el nivel en el que corresponden, y cuando hagamos eso pues tendremos que tomar otras decisiones. El problema es qué sucede en estos casos como los de reformas de telecomunicaciones o la famosa reforma electoral después de las elecciones presidenciales de 2006, cuando se enfrenta Felipe Calderón con López Obrador. ¿Y se acuerdan de aquella propaganda que hacían los empresarios, que el peligro para México, nos van a robar, todos se agárrense los bolsillos? Independientemente de por quién hayan votado ustedes o su preferencia, creo que es innegable que esa elección en las últimas 2 semanas cambia, porque López Obrador iba ganando y de repente todo el mundo dijo, sí, me van a quitar mi coche, López Obrador va a venir aquí con su pandilla y nos van a quitar todo. Y entonces viene esta reforma constitucional que dice, los particulares no pueden pagar espacio en medios masivos de comunicación para apoyar a determinado candidato. Y viene el famoso amparo de los intelectuales. Y dicen, no, me voy a amparar contra esa reforma constitucional porque limita la libertad de expresión. Bueno, sí, desde algún punto sí la limita, pero alguien tiene que tomar la decisión de cuál es el límite de la libertad de expresión. A mí en lo personal, no tengo ningún parámetro objetivo. Me gusta pensar que una elección no la deciden los ricos nada más. Entonces, me parece bien que esta gente no pueda meterle la mano al proceso, porque yo no puedo ir a pagar a Televisa anuncios todos los días para apoyar a mi candidato, ¿no? Y ciertas empresas sí lo pueden hacer. Y todo esto se hizo a partir de la supuesta violación de la libertad de expresión. Y entonces ahí se empieza a complicar todo, porque no habíamos ya sacado de la jugada ese tema, no dijimos, lo ponemos en la Constitución justamente para que una mayoría ordinaria no pueda modificar esa regla, pero ahora vienen 11 personas que dicen no podemos o tolerar esta violación a la libertad de expresión. Hay otro problema adicional que tiene que ver con el tipo de corte que tenemos, y es si los ministros van a resolver problemas de este tipo, que no se parecen al tipo de problema de cobrar una letra de cambio, ¿no? Sí, son temas con implicaciones filosóficas, políticas, etc. Y esto no es nuevo, de esto Tushnet cuando estuvo aquí lo comentó. Es decir, ¿queremos a puros abogados en la Corte? Yo no estoy seguro de querer solamente abogados resolviendo esos temas. Si se van a dedicar a pronunciarse sobre temas como interrupción del embarazo, matrimonio entre personas del mismo sexo, pues tal vez metámosle un poco de variedad. Yo no estoy seguro que la Corte sea. Estoy dispuesto a que alguien, que me ganen en el debate democrático y que digan, ¿saben qué? Todos estamos de acuerdo, los legisladores dicen que la Corte tiene la última palabra. Y diría, bueno, pues ya perdí, me voy a mi casa, pero pongamos un artículo que lo diga así de claro. Es decir, la Corte va a tener la última palabra y puede analizar las reformas constitucionales, porque mientras no lo diga así de claro, pues entonces no veo de dónde podamos argumentar eso. Muy bien. Ya uno desconfía del constituyente, otro de la Corte. ¡Qué desconfianza! A ver, dígale. Gracias. A ver, decía yo que en el fondo, ya lo acaba de mencionar Rodrigo con toda contundencia, en el fondo de toda su argumentación descansa una desconfianza absoluta en la jurisdicción. Y ciertamente pues detrás de eso hay varios debates sobre si el gobierno de los jueces o el gobierno de las leyes, ¿no? Y viene pues justamente en la sombra del activismo judicial, ¿no? A mí me parece que eso es un riesgo que no se sostiene. Es decir, no es que el órgano jurisdiccional constitucional entre a dirimir los conflictos oficiosamente. Lo está haciendo frente a la disputa de todos los actores privados y políticos en un entorno de constitucionalización del ordenamiento y sobre todo de una suerte de nomocracia en donde tiene razón quien de alguna suerte comparte los criterios de la Constitución, y para ello hay un órgano definido por el propio sistema que debe decidir a quién le asiste la razón, ¿no? Entonces, realmente creo que el tema de la sospecha que pesa sobre la actividad de la jurisdicción constitucional no es un tema estructural. Por supuesto que puede haber problemas en las aproximaciones, puede haber problemas en la formación de quienes integran ese órgano, pero en todo caso,
ese órgano, a diferencia del poder constituyente, del poder reformador de la Constitución, tiene la carga de argumentar sus decisiones. Y por supuesto corremos el riesgo de que tome una mala decisión y cuando venga un caso en el futuro en donde se guarden similitudes o identidades de razón, pues tendrá que volverse a pronunciar sobre el tema para ver si vuelve a suscribir ese criterio o se aleja de él. Finalmente me parece que hay un mayor control de tipo racional sobre sus determinaciones, aun cuando sea órgano terminal. Aunque ya sabemos que bajo el sistema de derechos humanos todavía sus consideraciones pues pueden estar sujetas a una segunda opinión por parte de los sistemas interamericanos de derechos humanos. Cosa que no sucede con el legislador constitucional. Dirán, bueno, es que el legislador constitucional se maneja en un ámbito de racionalidad política, no en un ámbito de racionalidad jurídica. Ciertamente, y eso no se discute. El problema es que al final de cuentas se tiene que procesar jurídicamente el conflicto. Y en ese sentido, sí no comparto la idea de Rodrigo en el sentido de que el Tribunal Constitucional debería de integrarse por profesionistas distintos al derecho. Finalmente, la toma de decisiones constitucionales tiene que ser bajo ciertos parámetros de objetividad a través de razones jurídicas, razones autoritativas. No necesitamos un sociólogo, ¿verdad? Ahí, o un antropólogo o un economista que a la luz de otro tipo de racionalidades pragmáticas decidan interpretar la Constitución en un sentido o en otro. Se necesita de profesionales del derecho que argumenten con razones autoritativas cómo se justifican las decisiones o no adoptadas por los órganos democráticos. Al final del día, lo anticipaba hace un rato, me parece que hay un falso dilema en lo planteado por Rodrigo. No es Constitución sí o tratados, no. El problema es que la Corte ya estableció con toda puntualidad que los derechos humanos de fuente convencional son derechos constitucionalizados, ¿sí? Son parte de la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con el diálogo frente a ese tipo de razones, ¿no? La Corte ya se ha pronunciado preliminarmente y parece que así va a quedar, tendremos que ver el engrose y los votos concurrentes. La Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que siempre debe privar una restricción constitucional sobre el ejercicio de un derecho humano de fuente convencional si digamos postula un ámbito de mayor protección, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la propia Corte se está autorrestringiendo y está favoreciendo e incentivando todo este tipo de iniciativas por parte del constituyente permanente para restringir derechos. Y eso, contrariamente a lo que pretende Rodrigo, decía, bueno, pues es que, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Ya no podemos restringir derechos? La respuesta es no podemos restringir derechos, pues justamente en la Constitución adoptamos un modelo de progresividad y un modelo evolutivo en el que nos hemos comprometido, ¿verdad?, a no establecer regresiones frente a los ámbitos de protección de las personas, ¿no? Entonces, ¿se pueden justificar las restricciones? No estoy en contra de eso, claro que se pueden justificar, ¿no? El tema es ponerlas a dialogar justamente con la Constitución en su integridad. Muy bien, ahora sí ya como que se empieza a calentar el ambiente. ¿Cuándo va a acabar? No, muy bien, creo que ya el tema todavía lo volvemos a simplificar todavía más. ¿Quién va a integrar la Corte? ¿Juristas o no juristas? ¿Creemos o no creemos en la Corte? Seguimos en el debate. 5 minutos más, mi estimado Rodrigo. Gracias. Es que yo creo que la distinción entre el razonamiento político y el jurídico no es tan clara como parece. Entonces, decir, esto es un razonamiento jurídico cuando además le metemos estos ingredientes tan vagos como los derechos humanos y se empieza a deshacer la distinción. Es decir, creo que no... Los asuntos, digamos, los interesantes, ¿no? O sea, los que sí nos importan, en los que uno está ahí viendo la sesión de la Corte, ¿no? Porque si uno va a ver ahí la naturaleza jurídica del fideicomiso, puede no ser cualquier otra cosa, ¿no? Es un asunto que sí llame la atención. La verdad es que la frontera entre el discurso político y el jurídico a mí se me cae de las manos. Y yo creo que dos cosas sobre lo que decía Julián de la Corte. Decía, bueno, no existe este peligro de que de repente la Corte se vuelva loca y diga, voy a empezar a resolver asuntos sin el impulso procesal. Rosendo Radilla lo hizo así, a partir de una consulta a trámite que no tiene fundamento constitucional y sacó tesis. Y entonces, si nosotros, y claro, aquí estoy usando tal vez la falacia esta de la pendiente resbaladiza, ¿no? Aquello puede volverse un desastre. Pero yo digo, si mezclamos estas consultas a trámite con el discurso absolutista de derechos humanos, podemos hacer lo que sea, cualquier cosa, sin que haya un planteamiento.
decíamos, claro, teníamos que esperar a que alguien presente una acción de inconstitucionalidad, un amparo, una controversia. En Rosendo Radilla, cuando la Corte se pregunta de manera aparentemente inocente cómo le hacemos para cumplir, lo hace sin que hubiera ningún tipo de impulso procesal. Nadie planteó ese litigio, no había ni siquiera litigio. Ya estaba la sentencia de la Corte Interamericana y dijeron, a partir de esta consulta trámite que sirve para otras cosas, sin que una parte haya venido a pedirlo, vamos a resolverlo. Entonces, yo me quedo con dos cosas. No comparto esta autonomía del razonamiento jurídico. Creo que la Corte sí puede caer en este activismo judicial muy peligroso. Y además, yo creo que decir ya no podemos nunca más restringir los derechos humanos me parece peligroso, porque, insisto, si son las restricciones estas muy obvias como tortura o privar de la vida y esto, yo digo, claro, estoy dispuesto incluso a jugarme el pellejo porque esas cosas no regresen, pero el diablo está en los detalles, y cuando uno puede presentar argumentos de derechos humanos para defender cualquier cosa, eso es lo que no comparto. Y por último, sobre lo que decía Julián, de que la Corte ya se pronunció en el asunto este reciente, ¿no? Que además se había dado 10 votos concurrentes, no creo, ¿verdad? Esto, sí, sí. No creo que se hubiera dado todavía, que es una locura. Entonces, habrá que ver qué dice cada uno de los ministros. Pero claro, en aquel entonces, ahí la Corte dijo, miren, no vamos, la jerarquía, no queremos hablar de jerarquía, no queremos hablar de bloque, pero al final la Corte fue muy clara, porque perdió el primer proyecto que presentó el ministro Saldívar. Si hay una contradicción entre un derecho humano en un tratado y en la Constitución, prevalece la restricción constitucional. Ahora, esto se logró en este caso. ¿Qué vaya a pasar al futuro? No estoy seguro. Pero lo que sí sé es que desconfío que tan pocas personas resuelvan estos asuntos, estos problemas de tal magnitud. Ciertamente, como dice Julián, hay algo aquí poco irracional o impulsivo de mi parte, de una desconfianza hacia los jueces. Sí, esto de la juristocracia no lo comparto. Creo que puede haber mejores maneras de resolver los problemas. Pero insisto, si decidimos entre todos que estos ministros lo resuelvan, adelante. Pero no está claro hoy en día. Entonces, pues pongámoslo ahí como en el manual de instrucciones, ¿no? Si no, pues que siga la fiesta como ha venido funcionando hasta ahora. Muy bien. Gracias. Bueno, si así lo pareció, nada más lo aclaro, no postulo yo la autonomía del razonamiento jurídico. Ciertamente, en contextos de pronunciamientos de constitucionalidad, hay importantes aproximaciones entre el razonamiento moral y político y, por supuesto, el razonamiento jurídico. Eso no significa en sí mismo que los jueces constitucionales estén descalificados para realizar este tipo de razonamientos, ¿no? Parte del ejercicio argumentativo y de la carga de la motivación de las decisiones judiciales en estos contextos les exige a los juzgadores dialogar con las razones morales y dialogar con las razones políticas bajo estándares de razonabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no me parece que los abogados estén especialmente descalificados para esa labor, aun y cuando estemos programados en nuestra formación para operar bajo otras mitologías que ya conocemos rebasadas, como es propiamente el formalismo jurídico, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el caso de Rosendo Radilla, ciertamente es un caso, como lo dice Rodrigo, en el que de alguna suerte se advierte algo de oficiosidad por parte del alto tribunal para conocer de un asunto a través de la consulta trámite, que es, digamos, un medio atípico para generar criterios, ¿no? O sea, no había un litigio planteado, había simple y sencillamente una duda de cómo el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado mexicano, tenía que cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tampoco es que sea una ocurrencia, la consulta trámite está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y es un mecanismo que el legislador le confirió a la Corte para enfrentarse justamente a casos atípicos. Entonces tampoco es que se trate de un activismo genuinamente oficioso, ¿no? Es simple y sencillamente el ejercicio de una competencia que le confirió el legislador a la Corte, ¿no? Ahora, el tema de las restricciones de los derechos humanos, nos dice Rodrigo que pues sí debería haber cierto margen de libertad para poder establecer restricciones razonables en el futuro.
Bueno, es que la propia Constitución ya estableció cuáles son los casos extremos de restricción. Es decir, ahí está el capítulo respectivo de la Constitución, el artículo 29, que establece las condiciones bajo las cuales se deben suspender y restringir los derechos en casos, digamos, extremos, ¿no? Y cuando el primero constitucional establece que, y esa fue hasta donde entiendo la interpretación minoritaria del ministro Cosío en el asunto que se discutió recientemente, cuando el artículo primero constitucional dice que el ejercicio de los derechos no podrá suspenderse ni restringirse sino en los términos que se establecen en la propia Constitución, se está refiriendo justamente al caso expreso del victimario, ¿no? En los otros casos, eso no significa que no haya otro tipo de restricciones legítimas a los derechos, como bien dice Rodrigo, no son de ejercicio absoluto, ¿no? Pero esas restricciones no valen por sí mismas, tienen que entrar a dialogar con otras razones, ¿no? Es decir, hay varias reglas de inimpugnabilidad de decisiones en la Constitución, por ejemplo, frente a actos del Consejo de la Judicatura, frente a decisiones en revisión fiscal por parte de los tribunales colegiados de circuito. Tienen sentido lógico, debe haber una instancia terminal sobre el asunto, pero ese tipo de restricciones tienen que entrar en diálogo también con el sistema de derechos fundamentales. ¿Sí? Resultaría absurdo aplicar la restricción en abstracto sin dialogar con el derecho humano de tutela judicial efectiva, por ejemplo, ¿no? Me parece que esa sí es una carga argumentativa por parte del Tribunal Constitucional y que no debe por qué rendirse invariablemente frente a cualquier tipo de restricción que establezca el constituyente permanente, pues bajo el falso supuesto de que es el único órgano tutelado legitimado para tutelar la democracia, ¿no? Gracias. Ahora más les voy a pedir a los dos 5 minutos de conclusiones. Creo que ya la argumentación ha estado muy interesante, de muy alto nivel. Después les voy a hacer algunas preguntas a mis queridos colegas. 5 minutos para conclusiones, mi estimado Rodrigo, y luego 5 minutos, mi estimado Julián. Pues déjenme más redondear lo que ya dije en las conferencias anteriores. Lo retomo, no creo en las respuestas correctas, no creo que exista la interpretación. Si ustedes ven el artículo primero y el 133, hay para decir cualquiera de las dos cosas, que prevalece en la Constitución o que prevalece en los tratados. Por dónde vayamos o hacia dónde nos inclinemos depende no nada más de lo estrictamente jurídico, sino de la postura política, de la formación de cada uno. Yo prefiero, porque es más conforme con la tradición jurídica que tenemos al día de hoy, que la Constitución esté en la cúspide. Como les decía, eso no quiere decir que crea yo que hay algo ahí como la esencia jurídica y que si cambiamos estas reglas se nos cae el mundo. No, el derecho lo inventamos nosotros, si lo inventamos nosotros le podemos hacer lo que queramos, le damos vuelta, lo torcemos, lo pintamos. Entonces, si queremos hacer eso, hagámoslo, pero hagámoslo con las reglas que están establecidas y no a partir de interpretaciones, justamente porque si no entramos en este círculo, por ejemplo, lo que decía Julián del ministro Cosío, claro, él dice, la última parte del primer párrafo del primero se refiere al 29. Pues sí, no, porque eso no dice. Entonces, otra vez, si nos ponemos muy exquisitos, podemos decir, pues como no dice eso, también está diciendo que podemos restringir los derechos siempre y cuando lo hagamos en la Constitución. Y otra vez, la vaguedad del propio texto nos da para las dos cosas. Ahora, me gustaría tratar de responder algo un poco más claro sobre, entonces, no hay respuestas, no hay manera de resolver los problemas. No, tampoco llego hasta ahí, no soy tanto escéptico, pero no estoy dispuesto a sostener esto. Creo que sí, lo que no creo es en estas respuestas correctas, y déjenme cerrar con una cita de Guibourg que me gusta mucho, cuando se está preguntando, él analiza Lexi y dice, bueno, entonces, ¿hay manera de responder de manera correcta estas preguntas? Y él termina diciendo así, con esto termino, y dice, la respuesta depende del significado de manera y del significado de correctas. Si manera quiere decir hallar una solución inmediata, la respuesta es negativa, pero podría ser distinta si entendiéramos por tal cosa seguir un camino esperanzado. Es imposible encontrar una solución correcta en un sentido objetivo y susceptible de prueba, pero es posible, aunque difícil, construir soluciones consensuadas que puedan ser calificadas como intersubjetivamente aceptables. ¿No? Muchas gracias. Julián, tú no debes de aplaudir porque se van a pensar que Gracias. Bueno, yo
sostengo que, y por supuesto toda esta argumentación que he tratado de presentarles se aleja del escepticismo ético que suscribe Rodrigo, ¿no? Que ya vemos que es un groupie de Guiburg. Y Guiburg es uno de los principales escépticos frente a las posibilidades valorativas del derecho, ¿no? A mí me parece que el derecho, y más allá de cualquier visión justnaturalista sobre el tema, o sea, desde un punto de vista argumentativo, el derecho es un enfoque que requiere necesariamente valoración. No valoración bajo los criterios optativos y subjetivos del operador jurídico, sino valoración bajo las razones subyacentes del sistema. Y me parece que los derechos humanos, con todo y su vaguedad, ciertamente, como lo dice Rodrigo, los derechos humanos incorporan una serie de valores al ordenamiento. Es lo que le da cierta objetividad. El constitucionalismo contemporáneo de corte positivista, tipo Ferrajoli y los garantistas, pues justamente lo que dicen es que el fundamento de los derechos humanos pues es el consenso internacional y el consenso constitucional, y esa es la moral positiva a la cual debemos responder. No son ciertamente derechos sobre el papel, deben hacerse procesables en los casos concretos, y eso no significa que siempre debamos privilegiar la aplicación del derecho. Hay restricciones legítimas también, hay restricciones legítimas bajo circunstancias específicas, pero esas restricciones no pueden aplicarse a rajatabla por la simple decisión autoritaria de un legislador constitucional contingente, coyuntural y ocasional, que no tiene carga argumentativa para tomar sus decisiones. Lo único que tiene es la legitimación por parte de la Constitución para que, seguir un procedimiento formal, tome una determinación. Pero quien sí tiene la carga argumentativa es el Tribunal Constitucional, porque si no, entonces, ¿cuál es su funcionalidad? No se trata de que el Tribunal Constitucional venga a tachar las decisiones del constituyente permanente, se trata de que haga su chamba, que es interpretar y argumentar la Constitución de manera integral. Y quisiera nada más concluir respecto al tema de las restricciones. El propio constituyente permanente, y esto es un asunto que me parece que no se abordó en las sesiones del Pleno de la Corte recientemente llevadas a cabo, el propio constituyente decidió en el año 2012, con motivo de una reforma constitucional, al regular el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la consulta popular, hoy tan de moda con el tema energético, decidió que no puede ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos. Bajo ese argumento, por una mayoría de razón, no podría el constituyente permanente, de manera francamente abierta, determinar a diestra y siniestra restricciones a los derechos, y la propia Corte validarlos sin mayor posibilidad de razonar con otro tipo de principios que subyacen al ordenamiento constitucional, ¿no? Creo que las posturas están más que claras. Para que valga la pena, yo creo que hay que empezar a exprimir a nuestros debatientes. Aquí me habían dado un modelo que me va a salir del modelo, porque no me gustan los modelos. Decían que yo concluyera, no, porque me interesa lo que ustedes piensan. Yo creo que, vamos, la gente sabe cuál es mi postura y creo que no es lo más importante. Me interesa mejor, a ver, señores, de lo que estos dos grandes juristas han planteado, cuál es lo que ustedes piensan, porque aún más plantearon dos posturas. ¿Quién les dice que no existe una tercera postura? Ya, uno cree y otro desconfía. Uno cree en el órgano reformador, el otro en los jueces. Bueno, y ustedes, que el día de mañana van a ser parte, ministros, constituyentes, como diría un maestro, y peores cosas se han visto, ¿qué opinan? Entonces, les voy a pedir ahora, que en base a la argumentación que nos han dado Rodrigo, Julián, ahora ustedes aprendan a cuestionarlos a ellos. Ahora, eso, órale, empieza. ¿A quién quieres? Que hable como hombre, ¿no? ¿Por qué no? Eso. Hola, hola. Bueno, es un cuestionamiento más que nada del maestro Rodrigo Díaz.
Cuidado porque va a calificar mejor. Ya pasó. Bueno, pues ya. Corazón, te atreviste. Bueno, en el escepticismo ante los derechos humanos que usted plantea, la vaguedad y ambigüedad del lenguaje nos puede dar para decir cualquier cosa. A mí me gusta mucho la dinámica que han traído, que ha sido una dinámica argumentativa, más que nada. O sea, los derechos humanos traen a la mesa eso. No vamos a tomar decisiones solamente de que yo voy a decir qué dice la Constitución o de lo que dice tal artículo, sino vamos realmente a ponernos a pensar y vamos a poner sobre la mesa lo que estamos tratando. Quisiera poner un ejemplo claro. La Constitución, creo que es en el artículo 17, dice que nadie puede ser detenido por deudas de carácter puramente civil. En la Convención Americana, el artículo 7 dice nadie será detenido por deudas. No carácter civil, no carácter penal. Entonces me tocó ver cómo alguien cuestionaba que si el detenerlo por no pagar impuestos era una violación a su derecho de libertad. Entonces, si nos vamos por esta interpretación ahora de que la Constitución puede restringir simplemente los derechos humanos y punto, entonces lo que habría que decirle a esta persona es, sí, o sea, pero la Constitución dice que de carácter puramente civil y punto, ¿no? Lo que permiten los derechos humanos es decir, ok, vamos a estudiar tu caso y qué es realmente, en qué momento podemos decir que se está violando el derecho a la libertad. Entonces vienen las cosas de los núcleos esenciales del derecho, ¿no? Bueno, en la jurisprudencia, al menos interamericana, se ha dicho que la libertad, el derecho de la libertad, evita las detenciones arbitrarias, las injerencias arbitrarias sobre una persona. Entonces, ese es como el núcleo esencial del derecho de libertad. Entonces, para poder decir que la Constitución está violando el derecho a la libertad y que debemos de darle o brindarle la protección de la Convención Americana, tendríamos que demostrar que esa estipulación está permitiendo una injerencia arbitraria sobre la libertad. A mí me gusta eso, me gusta ese debate, me gusta que se traiga sobre la mesa y no me gusta que me den así como conclusiones y golpes sobre la mesa, a decir, ¿sabes qué? La Constitución lo dice y punto. Yo creo que sí, digamos, ahora con todo este tema de argumentación, que además Julián da esa clase, creo que es bien importante, porque se ha puesto el énfasis, especialmente en los órganos terminales, como la Corte, que lo decía Julián, lo menos que le podemos exigir a estos órganos es que argumenten. O sea, si hablamos de derechos humanos, en donde hay vaguedad, donde hay ambigüedad, pues por lo menos que exhiban sus razones. El problema es que, y creo que aquí hay una falta de transparencia, por decirlo de algún modo, porque los ministros siguen razonando como, claro, yo te exhibo mis razones, pero aquí hay algo de objetividad. Es decir, yo tengo comunicación directa con el derecho humano y para mí esto es metafísica pura. No, claro, parto de un escepticismo absoluto, como lo decía Julián, pero decir, es que yo sí sé cuál es la respuesta correcta, para mí eso es un salto al vacío. Puedo estar de acuerdo con la decisión al final, pero no con bases metafísicas, ¿no? Y en esa medida yo también celebro el auge que ha tenido la argumentación jurídica, no solamente entre los abogados en general, sino de manera particular entre los jueces, siempre y cuando reconozcamos que esos argumentos no son absolutos y que pues, son bastante, claro, pueden ser buenos, como decía Guiburg, a pesar de que pues, sí he sido medio groupie de Guiburg, pues son intersubjetivos. Lo que no me gusta es pretender decir esto es así, esto es claro. Sospechemos cuando alguien nos dice esto es muy claro, las cosas casi nunca son tan claras. Bueno, yo tengo una pregunta para el maestro Domínguez, se da en relación con la contradicción de tesis 293-2011, la reciente. Y primero que nada, quisiera saber si usted considera regresiva la interpretación que se le dio últimamente a los derechos humanos, porque, digo, al final de cuentas, se ve que todas estas restricciones siempre se van a dar en tanto, si la Constitución va a darlo, y tomando en cuenta que los derechos humanos, que son tan ambiguos y todas las interpretaciones que pueden derivar de esto, podríamos determinar que dentro de la Constitución existen varias interpretaciones que se pudiesen restringir. Entonces,
como que es regresivo el hecho de determinar que al incluir todos estos derechos humanos, sí, pero entre tanto no se contradigan con la Constitución. Y también respecto de si considera que esta resolución se dio más que nada por la vaguedad que pudiesen tener las interpretaciones de las reformas constitucionales de 2011, ya que al momento, en las diversas sesiones que tuvo la Corte, podemos ver que todos los argumentos que daban los ministros no se veían, o sea, se veían muy distintos entre ellos y al final concluyeron lo mismo. Entiendo que tuvieron diversas líneas de pensamiento, diversas argumentaciones, hasta hubo varias contradicciones con lo que decían varios ministros un día y al día siguiente decían algo totalmente contrario. Entonces me gustaría saber si considera que se llegó a la conclusión más que nada por el miedo que puede haber de que el artículo primero fuera interpretado de tantas maneras. Gracias. Gracias. Bueno, respecto a la primera cuestión relacionada con si es o no regresivo el pronunciamiento de la Corte, la verdad es que no tendría todos los elementos para responder esa cuestión, porque habría que revisar finalmente cómo va a quedar el engrose y los votos concurrentes. Pero bajo el escenario o la hipótesis de que se haya generado una regla, como parece que es el caso, que establezca que en todos aquellos supuestos en los que se confronte un derecho humano de fuente convencional que maximice la protección de la persona frente a una restricción constitucional, debe prevalecer la restricción, me parece que sí hay un problema de regresividad, o por lo menos hay un problema de falta de diálogo del Tribunal Constitucional con otras razones que se contienen en la propia Constitución. El propio artículo primero constitucional consagra dos elementos normativos muy importantes que estuvieron ausentes en la discusión de la Corte. Uno es el de la interpretación conforme y otro de ellos es el del principio de progresividad y los demás principios rectores de los derechos humanos. No hay un diálogo con esas razones, por lo tanto me parece que, salvo que ese diálogo se vaya a dar a posteriori, que de suyo sería preocupante, ¿no? Me parece que puede que sí haya un problema de regresividad con el tema, ¿no? Por lo menos hay un problema de argumentación, de falta de justificación y de exhaustividad con lo que les exigía la cuestión como Tribunal Constitucional. Respecto del segundo tema, de por qué hubo estas contradicciones y finalmente terminaron votando por mayoría, pero anunciando todos votos concurrentes, lo cual de suyo también es extraño, pues bueno, creo que aquí prevaleció esta idea que generó el ministro Saldívar del consenso interpretativo, ¿no? Y me parece que se trata de una idea que atiende, digamos, a una racionalidad pragmática, ¿no? Que no necesariamente, a mi juicio, debe ser la regla que debe privar en las decisiones de una Suprema Corte, sobre todo en tratándose de este tipo de casos, ¿no? Parecía que había mucha prisa por generar criterios y creo que hubo pronunciamientos importantes que realmente son declarativos y contradictorios, digamos. Decían con mucha profusión, bueno, lo que pasa es que ahora ya los derechos humanos de fuente convencional son constitucionalizados, eso es una gran cosa. Bueno, es que eso ya lo decía la Constitución. Era una lectura palmaria el tema, ¿no? Bueno, es que las decisiones de la Corte Interamericana que favorezcan los derechos humanos son vinculantes, salvo que se enfrenten a una restricción de la Constitución. Bueno, entonces yo creo que esta política del consenso interpretativo está muy bien para otro tipo de órganos colegiados, ¿no? Que razonan con otro tipo de consideraciones, pero no necesariamente me parece que es la vía más adecuada para la Corte. Ahora, sin duda que tuvo un efecto práctico, que fue obtener pronunciamientos. Creo que desde ese punto de vista fue pues muy hábil el empleo de este concepto. Buenos días, licenciados, muchísimas gracias por la exposición. Es un comentario, quisiera hacer más que nada una pregunta dirigida a alguno de los profesores. Creo que los exponentes partieron de una premisa que habría que ver si todavía sí es vigente, que es precisamente la existencia o no de la supremacía constitucional. Y quiero referirme específicamente a un tema del cual hablaron, pero creo que fue muy débil, que es precisamente la resolución del caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano. El cual es muy importante, porque en ese se puede definir realmente si la supremacía constitucional aún sigue vigente en el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir,
todos los que ya hemos cursado el curso de Derechos Fundamentales y que leímos la sentencia, podemos percatarnos que la Corte Interamericana estuvo a punto de declarar inconvencional el artículo 13 constitucional. Esto significa, y con todo respeto para el profesor Gargari, que su escepticismo pues como que ya no es válido, porque en realidad estamos ante la presencia de un tribunal internacional, el cual tiene fundamento en un tratado internacional que nos va a decir: oye, Estado mexicano, te condeno a que modifiques tu constitución. Entonces, en ese momento, no solamente se está vulnerando la supremacía constitucional, sino que también se está vulnerando la soberanía nacional, el cual es un tema todavía más peligroso, y del cual, bueno, ya autores como Luigi Ferraioli, el cual describe las crisis del derecho, es esta precisamente de la crisis de la soberanía, que está haciéndose a un lado. Entonces, yo creo que pues ya no es tan válido el decir no a los derechos humanos. Me aclaro, yo no decía no a los derechos humanos, mi escepticismo no va por ahí, mi escepticismo no va en el no vale la pena defender estas cosas. Hombre, me gustaría creer que si el mundo se está cayendo y puedo hacer algo para defenderlos, que lo haga. No sé cómo me comporte, si me comporte a la altura o no, pero me gustaría pensar que sí. Mi escepticismo es respecto del fundamento intelectual de estas cosas, el fundamento metafísico que se les trata de dar. Y creo que el escepticismo no es ni válido ni inválido, es una manera de ver el mundo. Y en el caso de la Corte, digamos, lo importante es que al final no declaró inconvencional el 13, que ese es una gran condicionante del argumento. Y lo hizo por una muy buena razón, por una razón política, porque ya lo ha hecho. En el caso de la última tentación de Cristo, ya había dicho ese artículo es inconvencional y se armó la Cámara húngara, porque no está simpático decirle a un país reforma tu constitución, porque al final, como dice Humpty Dumpty, lo que importa es saber quién es el que manda. Y México se podía haber volteado y decirle: ¿qué crees? No reformo absolutamente nada. ¿Cómo lo ves? Y entonces la legitimidad de la Corte Interamericana se viene abajo. Y creo que lo hizo bien la Corte Interamericana, porque no podía correr el riesgo, porque si le contesta eso a México, se viene abajo. Y lo hizo entonces inteligente. Vámonos con el 57, creo que era del Código de Justicia Militar, ¿no? Pero creo que el escepticismo, insisto, no es... yo creo que hay que defender la libertad de expresión, desde luego. La dignidad, sí, lo que parece como el alma de la Edad Media, pero no, lo que sea la dignidad, hay que defenderla. Mi problema es con el fundamento cuasi metafísico que se le da ahora con el famoso neoconstitucionalismo. Sobre eso rápidamente me gustaría decir, a ver, el hecho de que el Estado mexicano celebre tratados internacionales pues es una cuestión seria. O sea, no es la política del cóctel y salir en la foto y firmar, ¿no? Si el Estado mexicano celebra tratados internacionales y no formula reservas respecto de los derechos humanos que está decidiendo incorporar a su ordenamiento, pues tiene que ser consecuente con ello, independientemente del gobierno en turno, ¿sí? Entonces, creo que ese es un tema muy importante. O sea, el asunto de jurisdicción militar, hasta donde tengo yo registrado, no tiene alcances de reserva, ¿no? En la celebración del tratado internacional, ¿no? Ahora, el problema es, y en efecto la Corte Interamericana lo ha hecho, ¿qué pasa cuando, aún habiendo reservas, la Corte Interamericana estima que es inválida la decisión del Estado? Estamos en un problema. Muy recientemente acaba de sostener la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Uruguay, ¿no? Que la determinación de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte Uruguaya respecto a una ley de amnistía frente a casos de desapariciones no debía aplicarse por ningún juez del sistema uruguayo, porque era inconvencional, ¿no? La determinación de su Tribunal Constitucional. Entonces, ¿hasta dónde alcanza? Bueno, si nosotros decidimos comprometernos a eso y no formulamos reserva alguna respecto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues los derechos humanos pues no son cuestiones de contentillo, son un compromiso. Será por algo que Estados Unidos no ha celebrado ningún tratado, ¿no?, en la materia. Perdón, nada más déjenme hacer esta aclaración porque es bien importante esto que está diciendo Julián. En el caso Rosendo Radilla, no se nos olvide, había una reserva a la convención esta de desaparición forzada de personas y hay todo un procedimiento en el que si un país hace una reserva, los demás países le pueden decir: no te hagas el loco, ¿te comprometes o no te comprometes? Si tu reserva va en contra del tratado, pues no nos des gato por liebre, dilo abiertamente y no firmes nada y vete a tu casa.
pero en Rosendo Radilla lo hubo, y la Corte Interamericana lo que dijo es, no, la reserva es inconvencional. Claro, porque los derechos humanos nos dan para decir cualquier cosa, pero entonces, ¿en dónde nos deja parados como Estado mexicano? Eso decir, oye, pero yo seguí el procedimiento, había una regla, yo te dije, sí juego, pero me tengo que ir a las 7, ¿no? Y de repente, no, te quedas hasta las 8, oye, pero entonces, si me hubieras dicho eso cuando firmé, pues, ¿qué crees? No juego. Pero ese es un problema bien importante con los derechos humanos y con la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ok, bueno, no quiero abusar del tiempo de ustedes, simplemente a manera de conclusión, la verdad, excelente debate, me gustó, un alto nivel argumentativo. Alguno de ustedes comentó que no hay supremacía constitucional. Miren, si no hay supremacía constitucional, no hay Estado, y dejo de tener chamba como maestro de Derecho Constitucional. Entonces, miren, yo creo que, y quisiera nada más fijar dos cuestiones muy sencillas. Los que estamos a favor de la supremacía constitucional no estamos en contra de los derechos humanos. Entiendo perfectamente bien la problemática. Lo que pasa es que los que se hacen defensores de los derechos humanos, ya todo es derecho humano. Entonces, a mí no me queda claro qué es un derecho humano como lo han planteado. Porque cuando les conviene, el derecho humano es así, cuando no les conviene es asado. Porque somos escépticos, y aquí sí, evidentemente, coincido mucho más con la postura de Rodrigo en este aspecto. No puedes tener fe en 11 personas cuando hoy dicen una cosa y mañana dicen lo contrario. Una vez yo con el ministro Pardo, que es, con ¿quién es? Arturo Saldívar, que sea, no me habla. Fernando Franco. Le dije, oiga, señor ministro, ¿usted confiaría en un juez de Tizayuca para aplicación convencional? No, a ver, o confiamos o no confiamos. Yo le dije, porque yo no confío. Miren, el Supremo Poder Conservador de 1836 es la Corte de hoy en día. Miren, yo creo que en México y en todos los países latinos es importante saber a qué atenernos. Que si lo dice la Constitución, el Tratado, no sé cómo lo quieren llamar, me gustan las reglas claras. No me gusta cuando me cambian los supuestos. Lo que antes era un delito, hoy resulta que es un derecho. Lo que antes, ahora le llamamos derecho, después ya es derecho humano. Caray, ¿qué le agregamos? ¿Cuál es la diferencia? Cuando les preguntamos a mis alumnos, ¿cuál es la diferencia entre un derecho y un derecho humano? Porque la verdad, pues como si hubiera derechos de los animales, derechos de las piedras, o sea, señores, la verdad, más que todo, toda la gente que ha planteado esta temática de los derechos humanos lo ha hecho tramposamente. Nos ha hecho creer que los que estamos a favor de la Constitución somos los malos de la película. Bueno, si quieren que seamos los malos, seguiremos siendo los malos. Lo que sí me preocupa es que si en un momento dado no hay supremacía constitucional, dejamos de existir como Estado mexicano. En el momento que la Corte Interamericana, no sé qué vamos a hacer, perdón la expresión, no, mejor no, está grabando, estamos amolados, ¿no? Que es un tema bien importante, en quién creemos, hasta dónde la Corte puede intervenir. La única cuestión es, la idea de estos debates es ir profundizando. Me gustó mucho los planteamientos que hicieron varios de ustedes, me gustó mucho los planteamientos de Julián. Yo la verdad es que estoy muy cargado más a la teoría de Rodrigo, sin lugar a dudas. Rodrigo está muy cargado a mi teoría. Pero entiendo muy bien la argumentación que me da Julián, y porque aparte de todo, es la que está de moda. O sea, quien no está con la teoría de los derechos humanos es arcaico. Es una reforma regresiva. Regresiva, o sea, ¿qué es regresiva? Evolutiva. No pongan adjetivos. O esto hace a los hombres mejores o no los hace mejores. Sí, es regresivo que cuando me hablan tolerancia, sí, hay que ser tolerancia. Oigan, nos están tomando la ciudad, llegan, pueden golpear un grupo de maestros
maestros. No, hay que ser tolerantes. O sea, ya no entendí cuándo y lo que no los defensores, entre comillas, de los derechos humanos. El problema de fondo es qué pasa cuando enfrentamos un derecho humano de una persona con el derecho humano de la otra persona. Ponderamos, no, eso se llama relativismo. Y es donde viene la argumentación. Eso es lo interesante. Ahora, lo mejor del caso, la mejor opinión es la que van teniendo ustedes. Evidentemente nosotros ya somos, bueno, yo soy más viejo loco de mar que los chamacos imberbes. La verdad me gustó mucho el planteamiento, me gustó mucho el ejercicio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Julián, muchas gracias.